creo que esa es la mejor noticia que podemos tener. Cristo está contigo. Y si Cristo está con nosotros, reprendemos en el desánimo en el nombre de Jesús. Amén. Lo reprendo otra vez. Reprendemos el desánimo en el nombre de Jesús. Amén. Venga, vamos a agachar el rostro, vamos a ambientar las luces, vamos a estar 5 minuticos, pero esto sí, esos 5 minuticos, presenta tu vida, que tu mente se centre en la presencia del Señor y presenta todo lo que aquí se vaya a hacer, todo sea dirigido por Él, gobernado por Él, ministrado por Él, porque te prometo que como sea Él el que ministre, de aquí nos vamos llenos de su presencia.
visitándonos y honrándonos con su presencia, porque es un honor que Dios nos visite. Amén. Miren, en primer lugar, pues quiero saludar a la iglesia. Creo que la mayoría saben que Sabadell es una iglesia que amo, que respeto, en la que me siento muy cómodo, me siento en mi casa. Y en esta tarde pues me siento dichoso, honrado de poder estar aquí y poder compartir un culto con ustedes y además la palabra. Y en ese orden. Yo he venido aquí no a predicar, a darle culto a Dios. Amén. El protagonista nunca es el predicador, es Dios. Amén. Amén. Si yo he venido a darle culto a Dios y si además Dios quiere, predicamos. Y me siento honrado de ambas cosas. De poder estar con ustedes, de escuchar al coro de Sabadell, que la verdad es que sí, siempre soy fenómeno, siempre tenéis un coro de cracks de primer nivel. Escuchar a la iglesia adorar, buscar al Señor, estar con íntimos amigos, ¿vale? Porque la verdad es que considero a muchos de los obreros, a mi hermano Rafa, a mi compadre, a mi José Domingo, nosotros sois más viejos que yo, entonces os camelo mucho, pero la verdad es que os considero a vosotros tres pues, muy amigos míos y me siento pues sinceramente, como he dicho, en mi casa. ¿Vale? Amén. Dicho esto, hablábamos con el pastor hace unos días, de hecho hace 3 o 4 semanas que teníamos que estar aquí ya, pero por la providencia de Dios, única y exclusivamente por la providencia de Dios, Dios ha querido que este sea el día en el que estuviésemos aquí. Amén. Amén. Hemos estado esta tarde compartiendo con los niños un poco acerca de la creación. Amén. Dice la palabra, instruye al niño y aun cuando fuera viejo, no se habrá apartado de ese camino. Amén. Es importante instruir a nuestros niños con buenas bases, con buenos fundamentos, como personas y sobre todo como cristianos. Amén. Y el pastor me decía, bueno, ya que estás te quedas lógicamente y nos predicas. Y estos días hablando, me comentaba esto que ibais a iniciar en el día de hoy. Y me decía, oye, predica lo que tú sientas, porque es mi amigo y me da libertad. Pero me decía, ¿qué te parece si predicas algo acerca de la palabra de Dios? Amén. Amén. Y yo les voy a traer en esta tarde un mensaje muy temático, ¿vale? Acerca de la Escritura como palabra inspirada de Dios. Amén. Amén. La verdad es que mencionando todos los hombres que van a venir en este mes, predicando hombres que hay en este lugar, o sea, se nota clarísimamente que el José es mi amigo, porque si no, ¿qué hago yo aquí hoy invitado predicando sobre la Escritura, la verdad? Pero bueno, el que da lo que tiene, dice el refrán, no está obligado a más. ¿Verdad? ¿Verdad o no? Yo voy a predicar con todo mi corazón, ¿vale? Estoy fatal de la garganta porque predico una vez a la semana, cada 15 días, ¿no? Al no estar pastoreando. Y la semana pasada he salido mucho a visitar y estoy fatal de la voz. Por suerte, al ser un mensaje muy temático, prácticamente es un estudio. De hecho, este mensaje nace hace un tiempo en Manresa, se convirtió en un matrimonio. Quizás aquí estáis más acostumbrados a tener más gente nueva, de hecho sois muchos y es más fácil que de tanto en tanto aparezca alguien nuevo. En Manresa cuesta más. Y apareció un matrimonio nuevo, pero nuevo de verdad, de los que no saben ni decir delante de Dios, ¿vale? De los nuevos de verdad, de verdad. Y bueno, el pastor que había en ese momento, que era el Ricardo de Vilanova, me dijo, ¿por qué no te preparas un discipulado y lo damos para toda la iglesia, pero en especial para ellos? Y uno de los temas que traímos fue la Escritura. Amén. Amén. La palabra de Dios. Y ese es el tema que voy a traerle. Yo voy a estar la mayor parte del mensaje
prácticamente hablando como estoy hablando ahora, tratando de enseñar, pero exponiendo verdades bíblicas. Amén. Amén. Creo que el amén del pueblo, creo que el fervor, el chillido del pueblo no tiene que depender del volumen en el que predica el predicador o del volumen en el que toca el piano, sino en el peso de las verdades bíblicas que se digan. Amén. Amén. Y en esta tarde vamos a decir muchas verdades bíblicas. Y hasta el final del mensaje me van a permitir ustedes que no arranquemos, que no me encienda, ¿de acuerdo? Para predicar la palabra, y eso también me irá bien a mí para aguantar mi garganta. Amén. ¿Quieren ustedes escuchar esta palabra? Amén. Qué bien, da gusto de verdad predicarles. Miren, sin más, leemos la Biblia. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. 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 La escritura, la palabra de Dios. Amén. Esto no es un mero libro. Esto es la palabra de Dios. Amén. Miren, yo voy a ir haciendo preguntas y vamos a ir respondiendo con la luz de Dios y de la palabra. Primero, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es esto que llamamos Biblia? Miren, la palabra Biblia viene de una palabra griega que se parece mucho, que dice así: biblios. La palabra Biblia viene de la palabra biblios. ¿Saben qué significa biblios? Biblios significa libros. La palabra biblio es libro, biblios es libros en plural. De hecho, la Biblia es un libro de libros. Amén. Concretamente, tiene 66 libros, las Sagradas Escrituras, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por aproximadamente unos 40 autores distintos. Además, esto ya es espectacular. 40 autores distintos, entre los cuales hay reyes, campesinos, hombres poderosos, mujeres. Hay de todo, de los escritores de la palabra divina de Dios. Amén. Porque ¿sabes algo? Da igual quién seas, como seas, las capacidades que tengas, Dios tiene un plan para ti. Amén. Además, quédate con este dato que te va a hacer bien después. La Biblia fue escrita en un periodo de unos 1600 años. Es decir, si ustedes leen vuestras Biblias, abren Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, al final de la Biblia, todos los libros de la Biblia, lo que tardaron en escribirse fue un periodo histórico de unos 1600 años. Ahora bien, otra pregunta. Este dato vamos a guardarlo, que más adelante lo vamos a usar. ¿En qué momento nos llega a las manos, José, una Biblia con capítulos y versículos? Aquí sí, supongo que saben todos qué es un capítulo y qué es un versículo. Cuando lo enseñaban Manresa, ese matrimonio no lo sabía, Los capítulos son los números más grandes que hay y los versículos los más pequeños, ¿no? Por si acaso. Pero cuando se escriben los libros de la Biblia, los escritores no empiezan a escribir por versos y por capítulos. Ellos escriben como una carta o como un libro. Entonces, ¿en qué momento? Esto es un dato curioso, más que un dato doctrinal, pero ¿en qué momento nos llega a nosotros una Biblia dividida por capítulos? Miren, hay un hombre llamado Stephen Langton. Stephen Langton era el arzobispo de Canterbury, en Inglaterra. En el año 1220, este hombre tuvo la idea de dividir la Biblia en capítulos. Unos años más tarde, en el año 1551, un hombre francés llamado Roberto Stephanus dividió los capítulos en versículos. Este hombre, Roberto Stephanus, era un hombre que era impresor, tenía una imprenta, y imprimió en el año 1555 la primera Biblia de la historia, dividida en capítulos y versículos. Amén. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? Bien sencillo. José Domingo, Juan 3:16.
No lo sabemos, probablemente he tirado a lo fácil, José. Es el versículo más famoso o el que más conocemos, ¿verdad? Habéis visto que todos rápidamente habéis dicho, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dado a su Hijo unigénito. Pues esta es la idea que tuvieron estos hombres, con el fin y el objetivo de que memorizar la palabra y buscar en la palabra fuese más sencillo. Amén. ¿Amén? Por eso tenemos la Biblia de esta manera. De hecho, miren, la Biblia la hemos dividido en capítulos, en versículos. Pero les voy a decir algo, y esto sí es una verdad fundamental. La Biblia es un libro único e indivisible. Amén. La Biblia es un libro único e indivisible, no se puede separar. Ahora bien, para facilitar la comprensión de la Biblia, los hombres, en este caso los teólogos, que son los especialistas, han dividido la Biblia en secciones. La división o separación más grande es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Fijaros que cuando os he dicho la Biblia contiene 66 libros, rápidamente, sin pensarlo, esto no lo he hecho adrede, de una manera inconsciente he dicho los 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Porque dividimos rápidamente. Pero aún se pueden hacer más divisiones y nos ayudarán a entender. Si ustedes hoy tuviesen Biblia ya donde están, si abriesen las primeras páginas, se encontrarán un índice de contenido en lo que hay una serie de capítulos. Bien, ¿qué encontramos en cada capítulo? ¿Me dejan en esta tarde que hagamos un paseo por la Escritura? Amén. La división más grande es Antiguo y Nuevo Testamento, es verdad. Pero para comprender un poquito más, hay subclasificaciones o subdivisiones. La primera, el Pentateuco. Los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué se llaman Pentateuco? Pentateuco significa libro de 5 volúmenes. Por eso mismo se llama Pentateuco, porque es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Y qué es lo que explica estos libros? Si ustedes toman la Escritura y leen uno de estos 5 libros, allá se encontrarán la ley de Dios. Allá se encontrarán la Torá, la ley que Dios le dio a su siervo Moisés. Allá se encontrarán la creación. Allá se encontrarán la formación de Israel. Allá se encontrarán la esclavitud de Israel en Egipto y la libertad posterior de Israel en Egipto. Y sobre todo, como he dicho, se encontrarán las leyes de Dios que dio a su pueblo Israel. Amén. Si ustedes leen en estos capítulos, se encontrarán esto. Luego están lo que se llaman los libros históricos. Los libros históricos están compuestos por 12 libros que nos cuentan la historia del pueblo de Israel. Desde la conquista de la tierra prometida con Josué hasta el exilio de Babilonia. Y estos libros, los siguientes 12 libros, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, son libros que están ordenados cronológicamente. Por eso también se les llama históricos. Si ustedes leen estos 12 libros, encontrarán toda esta historia. Desde la conquista de la tierra prometida, la corrupción moral de Israel, la caída en la esclavitud en Babilonia. Esto es lo que se encontrarán a lo largo de estos libros. La siguiente subdivisión es la que se llama los libros poéticos. Se llaman poéticos porque son libros que gramatical y literalmente tienen una riqueza muy grande. También es verdad que una complejidad también más grande. Todo libro, cuanto más rico literalmente, más complejo es de entender. De hecho, la Biblia no es un libro fácil de comprender, porque precisamente tiene mucha riqueza literal. A veces San Pablo, tú lees los escritos de Pablo, compadre. Hay algo en las oraciones. ¿Tú te acuerdas, José, cuando estudiaste para ir a la universidad? En la función sintáctica, en lo de la oración y la oración subordinada. Me cachis en la mar, que eso tiene la negra, hermanos, de comprender. Y San Pablo hace una oración y una subordinada y otra subordinada y otra subordinada. Ustedes leen y gramaticalmente es complejo, es difícil de comprender. Pues los libros poéticos son los libros más bellos, más completos, los que hablan de sabiduría, hablan de refranes, hablan de canciones, contienen un nivel literal muy bonito. ¿Sabes algo? Si te vas a leer Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes o Cantar de los Cantares, te encontrarás con esa belleza literaria que expresa a Dios como el amado, como el Señor, como el Rey, como el que necesitas en tu momento de angustia. ¿Sabes? Si empiezas a leer estos libros,
Dios, aprenderás a orar de la manera adecuada, aprenderás a cantar de la manera adecuada. Esos son los libros poéticos. Luego están los profetas mayores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué son mayores? No es porque fueran más grandes que nosotros. Se les ha catalogado así porque tienen más capítulos, porque son más extensos, no porque fueran mayores en cuanto a excelencia. Porque ¿sabes algo? Aquí todos tenemos el mismo valor. Amén. Todos hemos costado lo mismo. Delante de Dios todos tenemos la misma importancia. Que nadie se crea más que nadie. Esto depende de la gracia de Dios. Amén. Luego están los profetas menores. Siguen en la misma línea, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micaías, Nahum, Habacuc y Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Simplemente se les llama menores porque sus libros son más pequeños. Pero esos profetas muestran las profecías del Dios Todopoderoso al pueblo de Israel. Amén. ¿Y sabes que te vas a dar cuenta constantemente si lees estos libros? Que el ser humano es malo y corrupto y que Dios es bueno y misericordioso. Amén. Constantemente, compadre, el pueblo se pierde y Dios le habla. ¡Ay! El pueblo se pierde, el pueblo se desvía y Dios sigue hablando, Bernardo. ¡Ay, si fuera yo Dios! ¡Ay, si fuera usted Dios! Probablemente dejaríamos de hablar, pero Dios en su misericordia sigue mandando a sus profetas para que prediquen a su pueblo, para que el pueblo cambie, para que el pueblo corrija. Amén. Luego ya pasamos al Nuevo Testamento. Primero, libros históricos del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Los primeros 4 nos enseñan la vida de Jesús. Qué bien. De hecho, miren. Esto se lo escuché al hermano Lolo de Extremadura. Hay historias muy importantes en la Biblia, tanto que se repiten. De hecho, la creación de Satanás, no de Satanás, perdón, sino de Luzbel, luego se convirtió en Satanás. Dios no creó a Satanás. Pero la creación de Luzbel está expresada en la Biblia en 2 ocasiones. Libro de Ezequiel, libro de Isaías. En 2 veces está expresada. ¿Por qué? Eso te indica que es importante. Pero cuando Dios tiene que hablar de la vida de Jesús en la tierra, no 1, no 2, ni 3. 4 veces tiene que aparecer registrada en la Biblia, porque eso te está diciendo, el paso de Jesús por la tierra es lo más importante que jamás le ha acontecido al ser humano. Amén. Y allí se muestra la historia de Jesús en la tierra. Y en el libro de los Hechos se muestra la obra del Espíritu Santo al principio de la iglesia. Cómo la iglesia se forma, cómo la iglesia crece. Luego están las epístolas paulinas. Se les llama así por el simple hecho de que son de Pablo. Pablo es el autor de las epístolas paulinas. Estas epístolas son 13. Pablo es el autor más prolífero de las escrituras. Es decir, es el autor que más libros ha escrito. 13 de todos los libros de la Biblia han sido escritos por Pablo. Y en estos libros se enseña fundamentalmente la doctrina de la iglesia. Si quieres saber acerca de la doctrina de la justificación, empieza a leer las epístolas paulinas. Si quieres saber acerca de la doctrina del rapto de la iglesia, empieza a leer las epístolas paulinas. De manera que en Romanos, en 1 y 2 de Corintios, en Gálatas, en Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de los Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, en Tito y en Filemón, Pablo escribe la doctrina de la iglesia. Amén. Luego están las epístolas universales. Libro de Hebreos, que algunos atribuyen a Pablo, pero no se sabe el autor. Libro de Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y libro de Judas. Estas epístolas son cartas que se han escrito de manera general para el provecho de la iglesia. Y en último lugar está la sección de la revelación. Libro de Apocalipsis, que precisamente significa revelación.
Amén. En ese libro se explica los acontecimientos finales, cómo Dios va a venir a por su iglesia, cómo en esta tierra se va a pasar la gran tribulación y van a venir 7 copas, 7 sellos y 7 trompetas, cómo va a haber una batalla de Armagedón como la menciona la Biblia, y como un día Cristo juntamente con la iglesia, con los ángeles, va a volver a la tierra para reinar por 1000 años. Amén. Esto es la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, y ahora voy a intentar empezar. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Ahora bien, Aarón, ¿qué quiere decir esto de inspirada por Dios? Yo cuando preparé esto empecé a ver qué decían los que sabían. Según el diccionario Webster, les voy a leer literal. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores de las Sagradas Escrituras para exponer la verdad bíblica sin mezcla de error. Hay otro diccionario, el diccionario bíblico Espasa Calpe dice: la inspiración es la intimación que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia, junto con una asistencia especial para que no yerre en su exposición. Por lo tanto, ¿qué es la inspiración? La inspiración es que Dios capacita a los hombres para que estos expresen la verdad, de la misma manera como si el mismo Dios fuese el que escribiera el contenido que tenemos de la Biblia. Amén. Eso es inspiración. Ahora bien, hay que entender dos verdades acerca de la inspiración. Número 1, la inspiración es divina, no es meramente humana. Porque ahí muchos confunden. ¿Qué quieres decir con esto? No, bien sencillo. La inspiración es un milagro. Es algo que hace Dios. Algunos confunden la inspiración divina con aquello natural que tenía Shakespeare, con aquello natural que tenía Cervantes, con aquello natural que tenía Sócrates y muchos otros escritores de la historia de la humanidad, que uno lee sus textos y dice: de verdad que es para quitarse el sombrero. Ole tu salero cómo escribes, ole que eres un fenómeno cómo aportas ideas. Pero esa es la capacidad natural del hombre. La inspiración de la Biblia no es la inspiración de Shakespeare, ni es la inspiración de Cervantes ni de cualquier otro escritor. Es la inspiración de Dios. Amén. Dios inspirando a los hombres para que hablasen la palabra de Dios. Amén. Y otra verdad, número 2. La inspiración es única, no es común. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni usted ni yo no estamos inspirados. La inspiración es única. Aconteció una vez. En el momento en que se cerró el canon bíblico, se acabó la inspiración. Ahora bien, Bendito Señor. ¿por qué en muchas ocasiones confundimos y creemos que tenemos inspiración nosotros? Porque confundimos dos términos. Una cosa es la inspiración y otra cosa es la iluminación. Amén. La inspiración hoy no es posible para ninguno de nosotros. Es un hecho divino que aconteció en un momento específico de la historia, en algunos autores o autoras de la Biblia, para que escribiesen lo que Dios quisiera. La iluminación es la capacidad de Dios que capacita al creyente hoy en día para comprender verdades que están ocultas para nuestra mente. Amén. Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando
Pedro se mira a Jesús y le dice: ¿dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando le dice el Señor, Pedro a Jesús, dice, cuando Jesús le dice, sí, es verdad, cuando él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y Señor Jesús le tiene que decir, es verdad, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Entonces el Señor le tiene que decir estas palabras: es verdad, y esto no me lo reveló ni carne ni sangre. Eso es la iluminación. Amén. ¿Sabes qué es la iluminación? Que tú no entiendes cómo Dios te ha podido salvar por gracia, pero viene el Espíritu Santo, toca tu mente y comprendes plenamente y dices: he sido salvo por la gracia de Dios. Pero no confundamos iluminación con inspiración. Ahora bien, Aarón, ¿por qué dices que la Biblia es inspirada? Porque claro, veo que ustedes están disfrutando de estas verdades que digo. Pero claro, convencerles a vosotros es fácil. De hecho, que en una iglesia se hable de la inspiración de las Escrituras y digan amén, es como que yo diga que soy el más guapo del mundo porque lo dice mi madre. Para un inconverso sería lo mismo, ¿eh? Porque, ¿sobre qué fundamento lo dices? Te lo voy a demostrar, que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Amén. Primero, por su exactitud. La Biblia muestra cosas exactas que se han descubierto miles de años después. ¿Verdad? Isaías capítulo 40, verso 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Miles de años antes que los seres humanos descubriesen que la tierra era redonda, Dios ya dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Porque la Biblia es exacta en todas sus descripciones. Número 2, y acordaros ahora, por su unidad. Hemos dicho que la Biblia fue escrita en 1600 años de diferencia. Hermanos, 1600 años. Hermanos, yo mismo no tengo la misma mentalidad que mis hijos. Y a mi hijo grande le llevo 18 años. Y no tenemos la misma mentalidad. Los tiempos cambian. Imagínense, 1600 años de historia. Pero a pesar de ello, hay algo que indica que la mano de Dios estaba dirigiendo a todos los escritores. Porque la Biblia es un libro único e indivisible. Amén. Número 3, tercera razón. Se lee muchas veces y nadie se cansa. Es increíble esto. Libro más vendido del mundo, la Biblia. Segundo, El Peregrino, creo que es, ¿no? De Cervantes. Léanselo, es bonito, ¿eh? Léelo una vez. Léelo dos, va. Léelo tres. Coges El Peregrino y al fuego. ¿Verdad o no? Porque por más bella que sea una historia, si la lees una, otra y otra vez, te cansarás. Hermanos, me convertí a Cristo a la edad de 15 años. Si Dios no viene a por mí o no parto de esta tierra antes, espero poder vivir como cristiano quizás, ¿qué? 60, 70 años. Desde los 15 leo la Biblia todos los días y me moriré o me marcharé de esta tierra leyendo la Biblia y no me canso de ello. ¿Sabes por qué? Porque esto no es un libro, esto es la palabra de Dios. Otro motivo. Es el libro más traducido a diferentes idiomas. ¿Verdad? Cientos de idiomas se ha traducido. Es el libro que más quiere la gente. Porque este no es un mero libro. Repito, es la palabra de Dios. Amén. Otro motivo. Es un libro actual. Es uno de los escritos más antiguos del mundo. Pero lo lees y te reflejas
nombre, Señor. Número 6. Persiste a pesar de la persecución. Muy bien. Históricamente se ha perseguido la Biblia. Se ha tratado de que no se traduzca. Ustedes saben bien qué pasó en la Reforma. ¿Cuál era la principal arma o la principal motivo de lucha de Martín Lutero? El traducir las Escrituras. Ellos decían, el clero eclesiástico no, la escritura solamente puede estar en latín, y de esta manera era como si hoy solo tuviésemos la escritura en inglés. ¿Quiénes hablan inglés? Los intelectuales, los que saben. De manera que al pueblo se le ocultaba la palabra. Y saben, Lutero y la mayoría de reformadores empezaron a traducir la Biblia al alemán, otros la tradujeron al inglés, otros la tradujeron a otros idiomas, y la mayoría de ellos murieron por ello. Ha sido un libro perseguido porque es un libro revolucionario, es un libro transformador. Señores, este libro es la palabra de Dios. Y por último, ¿por qué es inspirada por Dios la palabra? Por sus muchas profecías cumplidas, hermanos. ¿Cuántas profecías hay aquí escritas que se han cumplido con exactitud? ¿Verdad? Hermanos, fíjense, les voy a nombrar una. Le dice Dios a Babilonia: te destruiré y jamás serás edificada. Ustedes saben que en el tiempo último, moderno de la historia de Europa, Hitler conquistó el mundo, conquistó toda Europa. ¿Saben cuál fue uno de los propósitos de Hitler? Hitler tenía todo el poder económico, todo el poder militar, todo el poder político. No era un mindundi, como se dice vulgarmente. Era un hombre poderoso. ¿Saben cuál fue uno de sus propósitos? Reconstruir Babilonia. ¿Sabes qué le pasó? Conquistó el gran imperio francés, conquistó el gran imperio británico, arrasó con Europa, pero no consiguió reconstruir Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque ahí no luchaba contra los franceses ni contra los ingleses. Estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pase lo que pase, se levante quien se levante, la palabra se cumple. ¡Amén! La palabra es inspirada. Ahora bien, ¿me dejan 10 minutos? Sí, me dejan terminar. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Creo que ya te da motivos de sobra. Te voy a volver a repetir el por qué estudiamos la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios. Si eso no te motiva lo suficiente para estudiar la Biblia, quizá este no sea tu lugar. Pero es que la Biblia es la palabra de Dios. Es la boca de Dios que tú tienes hablándote a tu vida. ¿Cómo no vas a leer la Biblia? ¿Cómo no vamos a estudiar la Biblia? Pero es que además tengo muchos motivos. Salmo 119, el salmo más largo, de hecho el capítulo más largo de la Biblia. Y un capítulo que me enamora. Léanlo. Este capítulo es una poesía típica que hacían los hebreos. Había una poesía que hacían que era tomando el abecedario. Con cada una de las letras del abecedario empezaban un poema. Con la A empezaban un poema. Luego con la B empezaban un poema. Y así hasta todas las letras del abecedario. Pues eso es el Salmo 119. Son diferentes poemas que son un salmo judío del abecedario. Pues saben, todos esos poemas son poemas acerca de la Escritura. Amén. Y allí me encuentro muchísimas verdades bíblicas. Y me encuentro con muchas razones o necesidades para estudiar la palabra. Me voy a dejar algunas de ellas, pero te voy a decir algunas así de paso para ir al final, al corazón del mensaje y tratar de que Dios nos rompa el alma en esta tarde con la palabra. Mira, necesitas estudiar la Biblia, porque la Biblia te enseña cómo tienes que andar. ¿Verdad? Verso 1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Porque la Biblia te enseña cómo Dios quiere que tú andes. Otra, la Biblia limpia y endereza tu camino. Verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde y dice: con la palabra de Dios. Amén. Otra, la palabra nos da vida. Verso 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra te da vida.
La palabra te da confianza. Verso 41 y 42 dice: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tus dichos, Señor, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. La palabra, queridos hermanos, nos da esperanza. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella es, tu dicho es, el que me ha vivificado. La palabra nos hace sabios. Amén. Verso 66 dice: enséñame el buen sentido y sabiduría, porque a tus mandamientos he creído. Y por último, y este texto a mí me sostuvo en el momento de más dificultad de mi vida, y creo que algunos se imaginan cuál es. Salmo 119, verso 92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Queridos hermanos, si no fuese por la palabra, en el momento más difícil de mi vida no hubiese abandonado todo. Pero entonces comprendí que hay verdades bíblicas que me sostienen aunque esté hecho pedazos, que hay verdades bíblicas que me mantienen aun cuando no veo nada. Amén. Necesitas la palabra de Dios. Miren, y ahora sí termino. La historia de los reyes de Israel nos muestra la gran importancia de la palabra de Dios. En Salomón comienza una degradación total. En el pueblo de Israel, en los reyes, Salomón empieza a ir a la idolatría. Salomón incumple lo que Dios había dicho, diciendo que los reyes no era bueno que tuviesen muchas mujeres. Y él se inclinó a los dioses de esas mujeres. Y entró la idolatría dentro de la monarquía de Israel. A tal punto que con Roboam y Jeroboam, Roboam su hijo y Jeroboam, se divide el reino. Y está esa profecía famosa en la que un profeta coge un manto y lo empieza a partir en cachos. Y le da un trozo a uno y le da 10 trozos a otro. Judá va a ser un reino y las 10 tribus de Israel van a ser otro reino. Quedaba Leví por ahí, pero Leví es de Dios, señores. Y ahora dice: el reino se va a dividir, y empieza a dividirse. De tal manera que ya empieza una corrupción, a tal punto que Jeroboam empieza a introducir la idolatría como práctica espiritual dentro del pueblo. De tal manera que en Primera de Reyes capítulo 13 aparece un profeta que va donde un altar que tenía el rey Jeroboam y empieza a profetizar y dice: altar, altar, sobre ti se van a quemar los huesos de los profetas que están ahora sacrificando a los Baales. Y dice: y voy a dar señal de que lo que digo es de Dios. Ahora cuando yo me gire, este altar va a ser derrumbado. Y dice la Biblia que se giró el profeta y el altar se quebrantó. Entonces dice la Biblia que el rey Jeroboam se levantó y empezó a señalar al hombre para que le deteniese, pero dice que entonces su mano se le secó. No podía volver atrás y empezó a suplicarle al siervo de Dios que se quedara, que orara por él, que pusiese, que intercediese entre Dios y él. ¿Saben algo? Años más tarde se cumple esta profecía y se levanta uno de la casa de David que se llama Josías. Qué bien. Ahora, por favor, Bernardo, tú también. Ayudarme con fuerza ahora. Se levanta Josías como rey. 8 años de edad. Imaginaros. Uno de estos niños que está sentado por aquí delante, rey de Israel. 8 años de edad. Comienza como rey. A los 8 años de su reinado, es un adolescente. 16 años. ¿Y qué hace el rey Josías? Dice: y empezó a restaurar a Israel. Hizo una cruzada por toda Judea. Y lo que empezó a hacer fue quitar los lugares altos. Fuera, se acabó. Se acabaron los ídolos. Empezó a sacar a los profetas. Empezó a quitar toda la maldad. Empezó a quitar todo lo malo. Eso en los 8 años, con solo 16. Pero es que 18 años después de su reinado, dice la Biblia que Josías junta dinero y toma el dinero
y le dice a un escriba: toma, vete al templo. El templo está muy mal, estaba descuidado, hermanos, las racholas a cachos, estaba el lugar a trozos. Dice, habían grietas en el templo, y junta suficiente dinero y le dice: toma dinero y te vas y restauras el templo, repara las grietas, quitar el polvo, limpiarlo todo, ponerlo bonito. No podemos tener el templo de esta manera. Y empiezan a limpiar. Y ahora dice la Biblia, esto está en 2 de Crónicas, capítulo 34, léanlo que les hará bien. Dice la Biblia que en ese momento, mientras están arreglando, mientras están limpiando, hay un libro lleno de polvo. Ahora lo que me vuelve loco es Israel, la nación más religiosa de la historia, dice que toman ese libro y dicen: ¿qué es esto? El pueblo no sabía que existía la ley de Dios. Con razón había tanta inmoralidad dentro del pueblo, porque sin palabra somos seres inmorales. Ni lo sabían. Y ellos dicen: ¿qué es esto? Y aquel escriba lo lleva delante del rey y le dice: rey, nos hemos encontrado un libro lleno de polvo, creo que no vale, es muy viejo. Y le dice: leo. Y empieza a leerlo, la ley de Israel. Y ahora se da cuenta que están rompiendo los mandamientos. Y dice: el rey rasgó sus vestidos, empezó a llorar y dijo: ¡ay! Somos muertos, hemos roto la ley de Dios, Dios nos va a castigar. Pero ahora dice: consultemos al Señor, vamos a consultar. Y van a consultar y llegan donde una mujer de Dios y le preguntan: ¿ha pasado esto? ¿Qué pasará? Y dice la mujer: hablar al rey y decirle: el pueblo de Israel se ha corrompido, han ido a los ídolos, se han convertido en un pueblo idólatra. Por lo tanto, yo Jehová los voy a castigar. Pero he visto la reacción del rey y no puedo estar quieto. Mientras él esté vivo, le daré paz. Irá al sepulcro en paz. Porque, señores, este libro, seguirlo, trae gloria. Desobedecerlo, trae ruina. Porque este libro es la palabra de Dios. Si lo sigues, fructificarás, prosperarás, brillarás como la aurora. Pero si lo desobedeces, te acarreará ruina, vendrá destrucción, no te espera otra cosa que el infierno. Pero si le obedeces, Maranata, iglesia, Cristo viene. Un aplauso y que Dios les bendiga. Es que cuando soy herido, es tu amor que a mí me sana y tu paz me abraza el alma. Solo con una gota de amor